Hay una verdad que pocos se atreven a decir. La mayoría de las personas no es pobre de recursos, es pobre de permiso. Y lo sabemos, porque algo en nosotros ya lo ha sentido. Esa extraña sensación de estar sobreviviendo en una vida que parece no estar hecha para uno. Ese cansancio que no es físico, sino existencial. Ese vacío que ni los logros, ni las compras, ni los aplausos logran llenar. Pero hay una pregunta que nadie se hace hasta que ya es tarde. ¿Y si la alegría no era un premio? ¿Y si no había que ganársela, ni merecerla, ni entenderla? ¿Y si la alegría depende simplemente de nuestra forma natural de existir antes de que nos entrenaran a sufrir? Este audiolibro no te viene a explicar cómo ser feliz. Te viene a recordar que tú ya sabías. Porque hubo un tiempo, aunque no lo recuerdes, en el que reías por el sonido de una llave, por un reflejo en el agua, por cómo se movía una hoja en el viento. No tenías casa propia, ni pareja, ni metas, ni nombre siquiera. Pero tenías alegría. ¿Cuándo se perdió? ¿Quién te la cambió por eficiencia? ¿Cuándo decidiste que no estaba bien reír sin motivo, que había que justificar la calma, que el placer sin culpa era egoísmo? Así que si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Quizás lo que estabas buscando no era éxito, ni claridad, ni respuestas. Tal vez lo único que necesitabas era volver a sentir la alegría de estar vivo. Bienvenido. Esta es tu historia. Esta es tu risa pendiente. Este es tu libro. Capítulo 1. A veces reír es el único mapa. Hay días en que el mundo pesa, no por algo específico ni por una tragedia evidente, simplemente pesa. Como si la realidad entera se hubiese vuelto más densa, como si caminar, pensar, responder, incluso respirar, costara más de lo habitual. Hay días en que uno se pregunta si todo esto tiene sentido, si el esfuerzo de mantenerse de pie vale la pena. Y en esos días, el alma no quiere grandes discursos, no necesita consejos, solo busca un refugio, algo que no intente arreglarla, sino acompañarla. Una voz que no grite desde el optimismo, sino que susurre desde la comprensión. Es fácil hablar de alegría cuando el sol brilla, cuando el cuerpo responde, cuando la cuenta está en verde y las noticias no sacuden. Pero cuando todo se tuerce, cuando el cansancio no es solo físico sino existencial, cuando lo que antes te motivaba ya no funciona, entonces todo se reduce a una pregunta que pocos se atreven a pronunciar. ¿Cómo sigo? Y no siempre hay respuesta. A veces solo hay silencio. Un silencio denso, inmóvil, sin señales. Y ahí es donde muchos se rinden. No porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó a sostenerse cuando no hay piso. Nadie les enseñó que también se puede avanzar desde el vacío, que también se puede crear mientras se llora, que también se puede amar cuando el corazón está en ruinas. Una vez, en medio de un invierno áspero, un hombre caminaba por una ruta desierta con una caja de cartón entre los brazos. Dentro llevaba un perrito mojado que había rescatado al borde de una zanja. No sabía a dónde ir, no tenía cómo calentarlo, solo caminaba. Cada tanto abría la caja, le hablaba bajito y seguía. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo: «No sé, solo sé que si me detengo, él muere, y si sigo, tal vez, lo salvamos los dos». Esa es la imagen. Caminar aunque no sepas cómo. Seguir aunque no entiendas por qué. Avanzar porque detenerse sería renunciar. No se trata de nunca caer, se trata de no quedarte caído. No porque alguien venga a levantarte, sino porque hay una parte de ti que aún recuerda cómo se sentía estar vivo. Y esa parte no necesita garantías, solo necesita un poco de espacio para volver a respirar. La vida no te pide que seas fuerte todo el tiempo. Te pide que seas verdadero, que no te disfraces de invulnerable, que no finjas claridad cuando estás perdido,
Que no repitas frases motivacionales cuando lo que necesitas es silencio. Porque hay días que no se salvan con frases, se salvan con presencia, con el arte de quedarte contigo aunque no te entiendas. Hay un punto en que la autoayuda se vuelve ruido, cuando todo es visualiza, activa tu poder, eleva tu vibración y tú solo quieres dormir sin pesadillas, comer sin ansiedad, despertarte sin esa sensación de que el mundo está hecho para otros. Y ahí es donde este libro no te va a exigir que seas luz, solo te va a recordar que incluso en la sombra estás respirando, y eso ya es un milagro. No necesitas estar al 100 para avanzar. A veces basta con moverte al 1, un paso, una pausa, un cambio de frase. En lugar de decir no puedo más, decir hoy haré lo que pueda. En lugar de decir estoy roto, decir me estoy reconstruyendo. En lugar de gritar no doy más, decir voy a darme un respiro. Porque el lenguaje no solo comunica, crea. Y si te hablas con castigo, no hay forma de sanar. Pero si te hablas con ternura, todo empieza a aflojar. No hay que estar bien para empezar a levantarse, solo hay que dejar de mentirse, porque el verdadero agotamiento no viene del cuerpo, sino de sostener una máscara, de aparentar que todo está bajo control mientras por dentro arde una tormenta sin nombre. Es ese doble esfuerzo el que agota, lo que vives y lo que finges. Hay quienes sobreviven 10 años fingiendo que están bien, ríen en fotos, contestan mensajes con emojis, dan consejos que no aplican. Hasta que un día, en una mañana cualquiera, algo simple los quiebra. Una taza rota, un semáforo rojo, un comentario sin intención, y todo se desborda, porque la verdad, por más que se esconda, siempre busca salir, y cuando no se le da voz, encuentra grietas, se cuela por los sueños, por los achaques, por los olvidos, por los gritos que no eran por eso, pero que venían de ahí. La buena noticia es que no estás solo. Nadie lo dice, pero todos lo sienten. Todos cargan algo. Todos se han sentido al límite. Todos han querido desaparecer en algún momento, no por cobardía, sino por falta de espacio, falta de permiso para ser humanos, para no poder, para llorar sin explicaciones, para fallar sin tener que justificarlo, y eso no es debilidad, es vida. Una mujer me contó que cada vez que se sentía superada por la vida, salía a caminar con una piedra en el bolsillo, una piedra lisa, sin brillo, sin forma especial. La sostenía con la mano mientras pensaba, si esta piedra sigue aquí después de tantos siglos, yo también puedo resistir un poco más. Esa imagen me quedó grabada, porque la fuerza no siempre es épica. A veces es una mano en el bolsillo, una respiración más larga, una frase a tiempo. A veces la fuerza es no rendirse del todo. Y no siempre se trata de buscar una solución. A veces lo único que necesitas es volver al cuerpo, a sentir los pies sobre el suelo, a mirar por la ventana sin esperar nada, a recordar que estás vivo, y que estar vivo no es estar productivo, ni estar motivado, ni tenerlo todo claro, es simplemente estar. Nos enseñaron que la vida es una escalera, que hay que subir, mejorar, avanzar, pero nadie nos dijo que hay descansos, que a veces el cuerpo te pide pausa, que no todo es evolución en línea recta. A veces crecer es quedarte quieto, no hacer nada, no complacer, no sonreír, solo estar contigo. Y en ese descanso algo se reacomoda, algo que no podías forzar, algo que no se activa con voluntad, sino con rendición. Una amiga perdió a su madre y durante meses no pudo escribir una sola línea. Ella era escritora, vivía de eso, y sentía culpa, como si su dolor le quitara valor. Un día, mientras miraba un árbol sin hojas, se dijo, «También este árbol parece muerto, pero por dentro se está preparando». Y eso le bastó. No escribió al día siguiente, ni al otro, pero dejó de culparse, y semanas después
volvió, no a escribir, a respirar distinto, y desde ahí las palabras regresaron solas. Ese es el ritmo real de la vida, el que no se ve en redes, el que no se enseña en cursos, el que no se mide con metas, el que solo conoce quien se ha roto lo suficiente como para entender que a veces lo mejor que puedes hacer es no exigirte nada. Porque hay un momento donde dejar de luchar también es avanzar. La alegría verdadera no viene de golpe a tu vida. Llega despacito, como una canción que creías olvidada. No se impone, se ofrece. A veces aparece en medio del dolor, como una grieta por donde se cuela la luz. No te exige que estés bien, solo te recuerda que dentro del caos también hay belleza. Y a veces eso basta para volver a sentirte parte del mundo. No hace falta tener respuestas para recuperar la alegría. Hace falta espacio, silencio, tiempo para que el alma se acomode. No se trata de hacer algo espectacular. A veces es lavar los platos sin apuro, volver a caminar sin auriculares, quedarte 5 minutos más en la cama, no por pereza, sino por amor propio. Porque en esos gestos mínimos el cuerpo empieza a relajarse, y cuando el cuerpo se relaja, el alma también. Hay quien cree que para sanar hay que entenderlo todo, pero a veces no hay nada que entender. A veces solo hay que sostener la tristeza sin convertirla en identidad, sostener la confusión sin necesidad de explicaciones, sostener la propia humanidad sin excusas ni castigos. Y en ese sostén silencioso, algo se abre. Una historia que me contaron una vez. Un anciano japonés, tras perderlo todo en un terremoto, fue encontrado caminando entre los escombros con un pequeño bonsái en las manos. Lo había rescatado de su casa destruida. Cuando le preguntaron por qué salvó eso, dijo, «Porque esto aún tiene raíz, y mientras algo tenga raíz, puede volver a florecer». Esa imagen es todo. No importa cuántas veces la vida te derribe. Si aún puedes sostener algo que te conecta con tu raíz, ya tienes por dónde empezar. Y esa raíz no siempre es algo heroico. A veces es una canción que te acompaña desde niño, una comida que te recuerda un momento en paz, una palabra que alguien te dijo y no has olvidado. A veces es algo tan pequeño que parece insignificante, pero lo pequeño, cuando vibra, puede rescatarte entero. Por eso no subestimes tus rituales simples. Encender una vela, leer unas páginas, abrazar a tu perro, acariciarte el pecho cuando duele, hacer un té y tomarlo despacio. Todo eso es medicina, no una que arregla, una que acompaña. Y a veces lo único que necesitamos para seguir es saber que no estamos solos, que incluso en los días en que no creemos en nada, hay algo dentro que todavía cree en nosotros. La alegría de vivir no se construye con grandes cambios, se riega como una planta silenciosa, se despierta como una canción que no sabías que aún te sabías, y cuando aparece, no lo hace con fuegos artificiales, lo hace con presencia, con una carcajada en medio de una conversación seria, con una frase absurda que te hace llorar de risa, con una escena ridícula que te recuerda que el alma, a veces, solo quiere jugar. Una vez escuché a un niño decir, «Estoy triste, pero si me das una tostada con cara feliz, capaz se me pasa». Y eso, en su simpleza, dice más que muchos libros, porque la alegría no siempre sana, pero sí alivia, no siempre cura, pero sí sostiene. Y muchas veces, eso basta. Hay momentos en los que la alegría no se presenta como risa, sino como una tregua. Una pausa interna, donde por fin no duele todo. Un instante donde respiras sin hacer esfuerzo, donde no necesitas que nada cambie para sentir que puedes quedarte un poco más. No siempre se trata de reír, a veces basta con no sentirte aplastado, basta con que el alma tenga un rincón donde descansar. En uno de esos días lentos donde el ánimo se arrastra, un hombre entró a una librería y se quedó parado frente a un libro sin abrirlo.
No lo hojeó, no preguntó el precio. Solo lo sostuvo con las dos manos y se quedó ahí, minutos, en silencio. Cuando se fue, el dueño del local se acercó. El título del libro era Te estás sanando aunque no te des cuenta. No hacía falta leerlo. Lo que sanó fue el acto de estar ahí, tomándose un tiempo, sosteniendo algo que decía lo que él no podía decirse a sí mismo. A veces, lo más sanador es recordar que hay palabras que te esperan. Vivimos en una época que exige rapidez, resultados, éxito visible, pero hay cosas que no se pueden apurar. No se puede acelerar un duelo, no se puede presionar una herida para que cierre más rápido, no se puede obligar al alma a levantarse si aún está arrodillada, y eso, en sí mismo, también es parte del camino. Hay quienes se curan en voz alta, otros en silencio, algunos con ayuda, otros con distancia. Ningún proceso es igual, ninguna historia es repetible. Por eso, compararte con otros solo te aleja de ti. Cada persona tiene su noche y su amanecer, su propia forma de volver a confiar, su propio mapa, aunque a veces parezca que está caminando en círculos. Y si alguna vez pensaste que ya no podías más, y aún así amaneciste al día siguiente, entonces eso también es parte de tu fuerza. No es poca cosa despertarse sin ganas y aún así tender la cama, salir a la calle, comer algo, sonreír a medias. No es debilidad necesitar tiempo. Es valentía seguir, incluso cuando nada en ti grita fuerza. Es amor silencioso por ti mismo. Hubo una vez un artista que perdió toda inspiración. Pintaba desde niño, pero un día simplemente dejó de hacerlo. No por falta de ideas, sino porque ya no encontraba sentido. Años después, sin planearlo, manchó una hoja mientras arreglaba una ventana. La mancha le recordó un trazo antiguo, y por reflejo tomó el pincel, no para crear una obra, solo para moverse desde esa intuición. No salió una obra maestra, pero esa mancha fue su puerta de regreso. La belleza no volvió con un golpe de genio, volvió con una gota. Así también es la alegría cuando estás en reconstrucción. No regresa con fuegos artificiales, regresa como una chispa, como un gesto, como un recuerdo que te hace reír mientras lavas los platos, como una frase que te sorprende sonriendo sin motivo. Y eso, aunque sea pequeño, es gigantesco, porque si puedes sonreír, entonces aún estás despierto. La vida no te exige que estés iluminado, te pide que no apagues del todo tu llama, aunque tiemble, aunque se encoja, aunque solo parpadee. Si aún hay chispa, aún hay fuego. Y tú eres chispa. Hay una alegría que llega cuando dejas de perseguir la versión perfecta de ti. Una paz que nace en el instante en que dejas de pedir permiso para existir como eres. Ese momento es difícil de describir porque no se parece a una conquista ni a una victoria. Se parece más a un suspiro profundo, a una rendición sin derrota, a un abrazo que por fin viene desde adentro. A veces hay que quebrarse para descubrir que la estructura no era tan sólida como parecía, y eso no es un error. Es revelación, es revelarte, porque solo lo que se rompe puede mostrar lo que hay en su interior, y cuando lo que hay es verdad, entonces vale la pena reconstruir, aunque lleve tiempo, aunque duela, aunque no se entienda. Una mujer me dijo una vez: yo me salvé porque un día dejé de actuar como la mujer fuerte, y cuando le pregunté qué significaba eso, respondió: dejé de dar explicaciones, de sonreír por cortesía, de decir que estaba bien cuando no lo estaba. Dejé de levantar a todos para ver si alguien se quedaba cuando yo me caía. Ese fue su cambio. No hizo una gran terapia ni un retiro, solo se quitó el disfraz. Y debajo había una alegría serena que no dependía de nada, solo de ser. Nos enseñaron a ganar, a ser productivos, a tener respuestas, pero nadie nos enseñó a detenernos sin culpa, a sentir sin pedir perdón,
a quedarnos quietos sin que eso se confunda con debilidad. Y sin embargo, todo lo esencial ocurre en el silencio. Las raíces no hacen ruido mientras crecen. El corazón no hace anuncios cuando late bien. La sanación no se publica, se siente. Por eso, si hoy estás cansado, no te exijas claridad. Exígete presencia, no claridad, no soluciones, no explicaciones. Solo quédate contigo como lo harías con alguien que amas y no necesita hablar. Quédate aunque no sepas qué decirte. Quédate aunque estés incómodo. Quédate aunque tu mente pida respuestas. Porque si aprendes a quedarte, ya empezaste a sanar. Y si puedes sostenerte un día más, incluso sin certezas, estás participando de una revolución invisible, porque hay millones que están como tú, esperando una señal, una pausa, un respiro. Y tú, con tu gesto pequeño, estás sembrando una frecuencia distinta. Estás diciéndole al universo, hoy no tengo todas las fuerzas, pero aquí estoy. Y el universo escucha eso más claro que cualquier afirmación forzada. Una historia pequeña. Un anciano recogía piedras en la orilla del río cada tarde. Siempre la misma cantidad, siempre el mismo trayecto. Alguien le preguntó qué hacía. Él respondió, cada piedra que levanto es un pensamiento que ya no me sirve. Lo dejo ir. Y al final del día las arrojaba todas al agua. Nunca dijo más, nunca explicó su dolor, pero quien lo veía, entendía, porque hay gestos que no necesitan palabras para ser verdad. Tú también puedes crear tus propios rituales de alivio. No necesitan tener sentido para nadie más, solo para ti. Encender una vela y ver cómo se consume. Escribir algo en un papel y enterrarlo en una maceta. Abrazarte fuerte antes de dormir. Poner una canción que nadie más soporta, pero que a ti te sana. Lo importante no es el qué, es el cómo y el desde dónde. Si lo haces con presencia, todo se transforma. Y cuando menos lo esperes, algo dentro empezará a moverse. No como un relámpago, sino como una brisa, como un murmullo, como una voz suave que dice, todavía estás aquí, todavía puedes, todavía vibra algo en ti. Y esa voz es tuya. La habías olvidado, pero nunca se fue. A veces la alegría más real aparece disfrazada de sarcasmo, no de ese que hiere, sino del que sana, del que mira el mundo con una ceja levantada y dice, ¿en serio estamos haciendo esto? Como cuando alguien te recomienda hacer yoga para calmar la ansiedad, y tú solo quieres lanzar la esterilla por la ventana y comer algo frito en silencio. No porque estés en contra del yoga, sino porque estás a favor de seguir vivo como puedas. La espiritualidad moderna tiene sus estrellas, y también sus memes. Hay influencers del alma que te venden paz en cuotas, mantras que suenan a comerciales y frases tan azucaradas que provocan caries vibracional. Todo pasa por algo, te dicen, mientras tú solo quieres que lo que pase, ya pase. Y ahí, en ese punto exacto entre el hartazgo y la lucidez, se cuela una carcajada, porque hay que estar muy despierto para reírse en medio del caos. Y si puedes hacerlo, hermano, ya estás del otro lado. Te das cuenta de que has sobrevivido cuando puedes reírte de lo que antes te rompía. Como cuando ves a tu yo del pasado repitiendo «yo no volveré con esa persona por 10ª vez». O cuando recuerdas que juraste no comer pan y ahora tienes una panadería mental abierta las 24 horas. Esos pequeños fracasos domésticos también son parte de tu historia. Y si los miras con ternura, se vuelven parte de tu medicina. La alegría de vivir no se parece a la euforia de los comerciales. No tiene abdominales ni fondo de playa. A veces es más bien un domingo nublado donde decides quedarte en pijama sin odiarte por eso, o un mensaje que no esperabas, o el silencio de alguien que por fin no exige nada, o una canción que no entendías a los 15 y ahora te hace llorar en el coche. Alegría real, de esa que no se publica. Y si hay alguien que lo entendió mejor que nadie, fue Chavela Vargas.
Cantaba con el alma rota, vestía con lo que le daba la gana, y decía cosas como «los humanos nacemos para perder lo que amamos». Pero lo decía con una copa en la mano, la voz ronca y una sonrisa que desafiaba al destino. Porque Chabela no necesitaba agradar, solo necesitaba cantar, y eso hacía, con todo, con rabia, con ternura, con fuego. Eso es alegría viva. Lo mismo hizo Gilda, aquella cantante argentina que hablaba de milagros entre teclados de cumbia y que murió demasiado pronto. Pero dejó frases como esta: «Si la vida me ofrece el infierno, yo lo bailo». Eso es alegría en código poético. Eso es valentía con ritmo. No es resignación. Es arte existencial. Y este libro, hermano, también quiere ser eso. Una forma de bailar el infierno, de abrazar lo que duele sin dejar de reír, de despertar sin necesidad de gritarlo. Porque la gente no está buscando gurús. Está buscando espejos. No quiere que le digas cómo vivir. Quiere que le muestres que se puede seguir, incluso cuando no se tiene todo claro, que hay belleza en lo roto, y que a veces el humor es el hilo invisible que mantiene unido lo que la lógica no puede sostener. No estamos aquí para fingir plenitud, estamos aquí para contar verdades, para nombrar la tristeza sin miedo y al mismo tiempo reírnos del ego cuando quiere hacerla eterna, porque la alegría verdadera es eso, la mezcla exacta entre honestidad y ligereza, y tú ya sabes cómo se siente, lo has vivido más veces de las que crees. Y si alguna vez te preguntan cómo sobreviviste, puedes decir esto: un día me rendí, pero la vida no me dejó caer del todo, me hizo reír en medio del llanto, me mandó una señal con forma de error, me regaló una palabra en el momento exacto, y entendí que estaba más vivo de lo que pensaba. Ese día no hubo fuegos artificiales, hubo silencio, pero dentro de ese silencio ya estaba empezando la alegría. Y tú, que estás leyendo esto, escuchando esto, vibrando esto, ya la estás sintiendo. Sigue. Ríe. Respira. Despierta. La vida te está esperando sin exigencias, solo con los brazos abiertos. Capítulo 2. No todo lo que callas es silencio. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. No fue un milagro ni un prodigio de esos que dejan boquiabiertos a los crédulos. Fue más sencillo, más silencioso y por eso mismo más revelador. Un hombre cualquiera, cansado de vivir como todos, se detuvo, y ese detenerse fue su primer acto de valentía. No se bajó del tren para cambiar de ruta ni para tomar impulso, sino para no seguir huyendo de sí mismo. Comprendió que su vida no necesitaba ser explicada, solo vivida. Y por primera vez escuchó el sonido del silencio, no como ausencia de ruido, sino como presencia de totalidad. Fue entonces cuando comenzó a andar. No es necesario que te vayas al Tíbet para encontrar sabiduría, ni que dejes tu trabajo, ni que te rapes la cabeza. Lo que necesitas dejar es la costumbre de abandonarte a ti mismo, ese hábito triste de vivir como si fueras eterno, mientras todo a tu alrededor te recuerda que no lo eres. La vida no te pide que la comprendas, te pide que la abraces, y a veces abrazarla implica renunciar a las explicaciones y confiar en el salto al vacío, porque, al final, lo único que realmente sabes es lo que has vivido, y lo único que realmente eres es lo que has sentido cuando nadie te miraba. Es fácil perderse en el ruido de los días, hacer lo que se espera, ser quien se supone. Pero llega un momento en que todo eso pesa más que lo que uno está dispuesto a cargar. Y ese momento es una bendición disfrazada de agotamiento. Cuando ya no puedes más, no es el fin, es el principio. Es tu alma diciendo: ya basta de mentiras, ya basta de promesas rotas, vuelve a ti. Y si obedeces, si detienes la maquinaria y te escuchas en serio, no con la cabeza sino con el corazón, entonces sucede el milagro. No cambia el mundo, cambias tú.
y eso basta para que el mundo empiece a parecerse más a un hogar que a un campo de batalla. Si estás cansado, no duermas más. Despierta. La somnolencia espiritual es más peligrosa que el insomnio físico. El cuerpo se recupera con sueño, pero el alma se recupera con verdad. Hay gente que duerme 8 horas diarias y aún así vive agotada, porque lleva años soñando la vida que no se atreve a vivir. No seas uno de ellos. La vida no te va a esperar. Y no porque sea cruel, sino porque es generosa. Te invita cada día a bailar con ella. Pero si no llegas, bailarás sola. ¿Sabes por qué tanta gente siente que no encaja? Porque el mundo está hecho para acomodar piezas rotas que no se cuestionan. Pero tú no estás roto, estás en construcción. Y lo que construyes no es una versión mejorada de lo que otros esperan, sino la versión más sincera de lo que realmente eres. No te apures, no compitas, no demuestres, solo sé. Esa es tu revolución. No necesitas ser el mejor, necesitas ser verdadero, porque lo verdadero siempre encuentra su lugar, aunque a veces tenga que perderse primero para hallarse después. Aprender a vivir no es dominar técnicas de éxito, ni memorizar frases de gurús. Es mirar una flor sin querer arrancarla, es escuchar una crítica sin desmoronarte, es amar sin poseer, es dejar ir sin resentimiento, es poder decir no sé sin sentirte menos, es ver la belleza en lo incompleto, en lo inesperado, en lo cotidiano. Y eso no lo enseña ninguna escuela, pero lo recuerda tu alma cuando la dejas hablar. Francisco de Asís entendió esto cuando se desnudó en plena plaza y devolvió todo lo que no era suyo. No porque fuera un loco, sino porque por fin era libre. ¿Y tú? ¿Cuánto de lo que cargas es realmente tuyo? ¿Cuánto de lo que haces viene del amor y no del miedo? La libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no estar atado a lo que no necesitas. La libertad comienza cuando dejas de postergar tu alegría para otro momento, otro cuerpo, otra casa, otro salario, otro país. Hoy es el único lugar donde puedes bailar. El camino no está en otro lado. Empieza donde estás, con lo que tienes, incluso si lo que tienes es confusión. A veces la claridad no llega por entender, sino por soltar. Como decía Facundo Cabral, no sigas al rebaño porque el camino lo inventan tus pasos. Y no hay error más grande que no caminar por miedo a equivocarte. Todos tropiezan. Lo importante es tropezar despierto. Porque el que tropieza dormido se cae, pero el que tropieza despierto se eleva. Deja que la vida te sorprenda. No pretendas controlarlo todo. No quieras tener la razón siempre. La razón, a veces, es una jaula con barrotes de lógica que impide el vuelo de la imaginación. No se trata de renunciar al pensamiento, sino de no usarlo como escudo. Dejar que algo más hable en ti. Algo que no aprendiste en ningún libro, pero que reconoces cuando lo oyes. Esa es tu intuición. Esa es la sabiduría que no se dice, pero que guía. El alma susurra. Es la vibración que te mantiene respirando. Y solo en el silencio la puedes escuchar. Por eso el ruido te agota, no porque sea fuerte, sino porque te aleja de ti. Cada vez que apagas el ruido del mundo, el alma te canta, y su canción no es compleja. Es un murmullo simple que dice, estás vivo, eso basta. Todo lo demás es decorado. Caminar despierto no significa entenderlo todo. Significa no mentirte mientras caminas. Hay días en que todo parece demasiado. No por lo que pasa, sino por lo que pesa. A veces el peso no está afuera. Está en la cantidad de pensamientos que arrastras sin darte cuenta. Ideas viejas, expectativas heredadas, frases que otros dijeron hace años y aún hoy siguen influyendo en lo que haces, en cómo decides, en lo que callas. Esos días, el alma no necesita explicaciones, necesita espacio, no fórmulas, sino aire, no discursos, sino verdad dicha en voz baja. Hay quien se levanta cada mañana y se pone una máscara antes de salir, como si el mundo fuera una sala de audiciones,
como si su vida dependiera de ser aceptado. Pero el alma no está buscando aplausos, está buscando coherencia, que lo que haces afuera no contradiga lo que sientes adentro. Y eso, en esta era, es más revolucionario que cualquier tendencia viral. ¿Sabes cuántas cosas haces solo porque se ven bien? Hay quienes sonríen por inercia y cuando nadie los mira se quedan vacíos. Hay quienes suben fotos para no bajar la autoestima ajena, como si su felicidad estuviera siempre en juego. Pero lo verdadero no se actualiza cada día. Lo verdadero permanece aunque nadie lo aplauda, como una flor que florece en un rincón donde nadie pasa, como un gesto noble que no espera reconocimiento, como ese amigo que no te escribe todos los días, pero aparece cuando más lo necesitas. Porque eso también es abundancia, saber que alguien existe en silencio y aún así vibra contigo. Y hablando de silencios, hay uno que no incomoda, sino que nutre. Ese que aparece cuando estás con alguien que no necesita llenar los espacios con palabras. Un silencio que no te exige ser interesante, ni gracioso, ni sabio. Solo presente. Es curioso que eso sea tan escaso hoy. Nos acostumbramos a las conversaciones como monólogos encimados, a esperar nuestro turno para hablar, no para escuchar. Y ahí, hermano, se pierde la vibración. Porque si hablas para que te oigan pero no para conectar, estás usando el lenguaje como un disfraz, no como un puente. Una vez una mujer me dijo que dejó de compartir sus logros porque se cansó de sentirse culpable por ser feliz. Cada vez que decía que estaba bien, alguien me miraba como si les estuviera restregando mi suerte. Entonces aprendió a celebrar en silencio, pero con el tiempo se dio cuenta de que eso también era una renuncia. No quería presumir, solo quería compartir sin tener que medir sus palabras, sin tener que justificar su alegría. Y ahí está la clave, poder comunicarte sin culpa, sin impostura, sin necesidad de ajustar tu energía a las expectativas del otro. Poder decir, hoy estoy bien, sin pedir perdón. Poder decir, hoy estoy mal, sin temer el juicio. Esa es la verdadera abundancia, no la que se mide en cifras, sino la que se siente en la libertad de decir lo que vibra, cuando vibra. Y si no vibra, también vale callar, porque hay momentos en que el silencio no es vacío, sino filtro, no por indiferencia, por protección. No todo merece respuesta, no todo comentario merece eco. Hay cosas que se caen solas si no las levantas, hay diálogos que solo sirven para enredarte, hay frases que te hieren solo si te quedas a responderlas. Aprender a decir menos también es madurar, no porque no tengas que decir, sino porque ya no necesitas demostrarlo todo, porque entendiste que el verdadero impacto no está en la cantidad de palabras, sino en la energía con que se dicen. Una mirada que entiende puede ser más sanadora que 1000 consejos. Una pausa a tiempo puede salvar una conversación. Un no sé dicho con presencia tiene más peso que un yo te explico dicho con ego. Y hablando de eso, hay una sabiduría en el humor que muchos han olvidado. No hablo del chiste fácil, hablo de esa capacidad de reírte de ti mismo cuando ya no puedes más, de esa risa que no evade, sino que libera, como cuando te das cuenta de que tu mayor problema es algo que ya has vivido 10 veces y aún así te sigue asustando, o cuando repites el patrón familiar que juraste evitar y solo te queda reírte como quien se ve tropezar en cámara lenta. Esa risa es sagrada, porque te devuelve la humanidad, te baja del pedestal, te recuerda que no tienes que ser perfecto para ser digno, que no tienes que tenerlo todo resuelto para empezar a disfrutar. A veces el mayor acto de amor propio es no responder, no explicarte, no dar contexto, no defender una emoción que nació sin permiso. El mundo actual te empuja a tener postura sobre todo, a reaccionar, a argumentar, a justificar tu forma de vivir, como si estuvieras en juicio permanente. Pero hay algo más fuerte que una opinión bien dicha, el silencio de quien ya no necesita demostrar nada.
Vivimos en una época donde la gente dice mucho, pero revela poco. Frases entrenadas, gestos calculados, vidas armadas como vitrinas de supermercado. Todo parece disponible, pero nada se toca. Todo se dice, pero nada se siente. Y en medio de ese ruido elegante, hay quienes se están muriendo de sed emocional. No por falta de palabras, por falta de verdad. Y eso se nota. Se nota cuando alguien te mira sin mirar, cuando responde desde la prisa, cuando repite frases que suenan bien, pero no dicen nada. Se nota cuando alguien te dice «te escucho» y ya está pensando en su respuesta. O cuando te dice «te entiendo», sin haberse detenido un segundo a preguntarte cómo te sentís realmente. Esa vibración se filtra, porque lo falso puede sonar perfecto, pero no vibra. Lo verdadero, en cambio, puede ser torpe, pero te atraviesa. Por eso la comunicación que sana no viene del que mejor habla, sino del que mejor se permite ser. Del que no recita lo que leyó en un libro, sino del que aprendió a hablar desde el cuerpo. Desde ese lugar donde la emoción aún no está domesticada. Desde ese lugar donde el lenguaje se construye después del sentir, no antes. Porque si hablas antes de sentir, estás haciendo teatro, pero si sientes y luego hablas, entonces estás compartiendo realidad. Y compartir realidad no es desnudarse emocionalmente todo el tiempo. Es tener el coraje de no editar tu existencia para complacer. Es poder decir, esto es lo que tengo para darte hoy, sin culpa. Es aceptar que algunas emociones no se explican, se sostienen, que algunos días no dan para grandes reflexiones, pero sí para pequeños actos de presencia. A veces la comunicación más elevada es la más simple. Un «te espero», dicho sin agenda. Un «no quiero hablar ahora», dicho sin culpa. Un «me alegra verte», dicho con el cuerpo entero. No hace falta sonar profundo, hace falta sonar sincero. Hay gestos que valen más que cualquier metáfora. Una mano que se queda, una mirada que no apura, un silencio que no se siente incómodo. Todo eso habla, todo eso vibra, todo eso comunica. Hubo una vez un hombre que pasó años estudiando oratoria, pero se quedaba mudo cada vez que alguien lloraba frente a él. Hasta que entendió que lo que paralizaba no era la emoción ajena, sino su propia incapacidad para sostener sin intervenir. Quería ser útil, brillante, sabio, cuando lo único que se necesitaba era que se quedara, que no corrigiera, que no guiara, que no opinara, solo que estuviera. Y eso, que parece tan poco, es lo que más falta hoy. No hay cursos para enseñar presencia, no se entrena en talleres de fin de semana. La presencia se afina como un instrumento antiguo, no se improvisa, se cultiva, se pule en la incomodidad, se construye con el dolor de haber dicho demasiado o de haber callado lo esencial. Pero una vez que la encuentras cambia todo, tu voz cambia, tus silencios pesan distinto, tu manera de estar deja huellas sin necesidad de dejar discurso. Y en esa forma de comunicarte empieza a crecer una nueva versión de ti, no más hábil, más humana, no más estratégica, más real. Y eso transforma el espacio, porque alguien que vibra desde su centro no necesita gritar para ser escuchado, solo tiene que hablar con el cuerpo entero. Y ahí, cuando logras eso, no importa si usas palabras sencillas o ideas complejas, todo lo que digas lleva una huella vibracional que atraviesa, porque no estás repitiendo, estás recordando, no estás convenciendo, estás compartiendo, y eso es lo que hace que otros bajen la guardia. No porque estés diciendo algo nuevo, sino porque lo estás diciendo como si fuera la primera vez. Hay personas que jamás gritan, pero su sola presencia ordena una habitación. Hay otras que hablan todo el día, pero nunca dicen nada. No es lo que suena, es lo que vibra. Y eso, aunque parezca invisible, se percibe, se siente, se memoriza sin esfuerzo, porque lo que se emite desde la verdad no se olvida.
Una vez alguien dijo que hay personas que son como una canción favorita. Las reconoces en los primeros segundos. No porque digan algo extraordinario, sino porque su tono, su pausa, su forma de estar, te devuelve algo que habías perdido. Hay conversaciones que parecen abrazo, otras, eco, algunas, ruido, y tú puedes ser cualquiera de esas cosas. Pero si eliges ser puente, la vida se encarga del resto. Porque hay un lenguaje que no se enseña en la escuela, un lenguaje que se transmite entre líneas, que aparece cuando alguien elige no tener razón para no romper una conexión, que se asoma en un «te entiendo» que no interrumpe, que se esconde en una disculpa que no se justifica. Ese lenguaje está más cerca del arte que de la gramática, y no requiere talento, requiere presencia. La presencia es eso que hace que lo simple se vuelva sagrado. No es estar físicamente, es estar disponible, es que cuando estás entero, sin pantallas abiertas, sin discursos reciclados, sin un pie en el pasado y otro en lo que vas a decir después. Es estar con todo lo que tienes hoy, incluso si lo que tienes es cansancio, duda o miedo. Estar con eso también es presencia. Y cuando alguien te percibe así, algo cambia. Aunque no se diga, aunque no se note, hay cuerpos que se relajan cuando sienten que ya no tienen que fingir. Hay palabras que fluyen solo cuando no hay juicio enfrente. Hay verdades que nacen solo si hay espacio para que respiren. Por eso, si eres de los que han aprendido a estar sin exigir, a escuchar sin interrumpir, a sostener sin imponer, entonces ya estás sanando algo en los demás, incluso sin darte cuenta. No hace falta ser terapeuta para sanar. A veces basta con no apurarte, con no querer arreglar, con no mirar al otro como si estuviera incompleto. La comunicación más poderosa no es la que corrige, es la que acompaña sin manipular, porque acompañar de verdad no es guiar. Es caminar al lado, es decir, con tu energía, no sé qué hacer con esto, pero no te dejo solo. Y eso, en tiempos donde todos quieren enseñar, es raro, porque enseñar da poder, pero acompañar da hogar. Y la mayoría de las personas no necesita un maestro, necesita un hogar emocional donde pueda desarmarse sin que lo cataloguen, un lugar donde no tenga que explicar por qué está triste, ni justificar su alegría. Un lugar donde no todo sea útil, pero todo sea verdad. Ese espacio, si lo creas en ti, lo vas a empezar a ofrecer sin darte cuenta. Y entonces, todo lo que dices comienza a cambiar, porque ya no hablas para impresionar, hablas para conectar. Ya no usas el lenguaje para controlar la imagen que das, lo usas para cuidar el vínculo que creas. Y ahí, la comunicación deja de ser herramienta y se vuelve puente. Hay algo profundamente hermoso en quien no sabe cómo decir lo que siente, pero igual lo intenta, en quien se enreda con las palabras porque no quiere herir, en quien hace pausas largas, porque sabe que lo que va a decir importa. Esos son los gestos que hacen que el mundo sea habitable, no los discursos perfectos, no las frases brillantes, no los argumentos irrefutables, los gestos. Porque al final, el alma no necesita una gran explicación, necesita permiso para sentirse, para equivocarse, para expresarse sin ser corregida en cada párrafo. Y si puedes ofrecer eso, aunque sea con una mirada, con una palabra bien puesta, con un gesto que no pide nada, entonces ya estás haciendo magia. La mayoría de las personas no necesita más información, necesita más sintonía, porque cuando lo que dices está alineado con lo que sientes, no hace falta explicar tanto. La coherencia vibra más alto que cualquier argumento. Hay frases que pesan no por su complejidad, sino por su verdad. Y hay verdades que no necesitan defensa porque ya se sienten en el aire antes de ser dichas. Un día cualquiera, alguien dijo, «No entiendo por qué me siento tan solo si tengo a todos alrededor». Y lo entendí. Porque la soledad no siempre es falta de compañía. A veces es falta de conexión auténtica.
Estás rodeado, pero no te escuchan. Conversas, pero nadie realmente te mira. Publicas, pero nadie verdaderamente te recibe, y eso agota más que el silencio, porque lo vacío disfrazado de presencia es lo más desolador que existe. Por eso es tan importante depurar el lenguaje, pero no desde lo estético, sino desde lo energético. Hay personas que se expresan de maravilla, pero al terminar de hablar dejan una sensación rara, como si algo no cerrara. Y no es por el contenido, es por la vibración, porque hablar sin habitarte es como enviar un perfume sin aroma. Todo el empaque está perfecto, pero no deja huella. Y eso ocurre más de lo que imaginamos, porque nos enseñaron a estructurar, a redactar, a persuadir, pero no nos enseñaron a sentirnos mientras hablamos, a escuchar nuestro cuerpo mientras emitimos una idea, a revisar si eso que estamos diciendo todavía nos representa, o si ya lo decimos por reflejo, como quien saluda sin mirar. Hay frases que una vez fueron verdad y hoy solo son eco, y si no las actualizas, te alejan de ti mismo, como quien sigue usando una talla emocional que ya no le queda, por miedo, por costumbre, por lealtad a una versión antigua. Pero la coherencia no es repetir siempre lo mismo, es decir lo que hoy vibra, aunque no suene igual que ayer, aunque desarme certezas, aunque incomode. Decir lo que sientes no siempre va a sonar bien, pero va a sonar real, y eso vale más que cualquier perfección narrativa, porque nadie recuerda la frase perfecta. Todos recordamos esa vez que alguien nos dijo justo lo que necesitábamos oír, aunque no fuera elegante, aunque no viniera en un paquete brillante, aunque fuera con voz temblorosa, lo que vibra permanece. Y tú no necesitas convertirte en un orador, solo necesitas volverte más sincero, no para hablar más, para hablar mejor, mejor no en forma, sino en presencia, mejor no en estilo, sino en impacto. Ese tipo de impacto que no se mide en aplausos, sino en suspiros. Cuando alguien respira distinto después de escucharte, ahí supiste comunicarte. Hay algo muy sabio en quien elige el momento de hablar. No porque se censure, sino porque sabe que hay palabras que florecen mejor cuando el alma está lista. Hay frases que no deben ser sembradas en cualquier terreno, y hay verdades que no se entregan como recetas, sino como semillas. Si el otro no está disponible, no germinan. Si tú estás en guerra, no llegan limpias. Y entonces aparece la maestría silenciosa, esa que no se nota, pero se siente, esa que no está en lo que dices, sino en cómo lo dices, en el tono, en la pausa, en el respeto implícito, en el cuidado invisible, porque lo que dices puede tener razón, pero si no está dicho con amor, pierde dirección. Tal vez eso sea lo que más falta en estos tiempos, dirección emocional, no técnica, no estética, no impacto visual, dirección vibracional, personas que sepan hacia dónde quieren llevar la energía cuando hablan, que no suelten frases como quien lanza piedras al río solo para ver las ondas, que sepan que cada palabra deja una huella y que esa huella no siempre se borra con disculpas. La próxima vez que digas algo importante, nota cómo se siente en tu cuerpo. ¿Aprieta? ¿Alivia? ¿Expande? ¿Contrae? Si aprieta, tal vez aún no está listo para salir. Si alivia, quizás no necesitas decirlo tan fuerte. Si expande, probablemente es el momento. Y si contrae, tal vez no es tu verdad, sino tu defensa disfrazada de honestidad. Porque no todo lo que es cierto es necesario, y no todo lo que es necesario tiene que ser dicho ya. No hace falta irse al Himalaya para entender la vida. A veces basta con escuchar una conversación ajena en la fila del banco o leer una reseña absurda de un exprimidor en Internet. Hay quien escribe, no me gustó porque igual tenía que pelar las naranjas. Esa es la tragedia contemporánea. Querer resultados sin involucrarnos. Queremos amor sin mostrarnos, éxito sin exponernos, respeto sin darnos a conocer. Y eso no funciona,
porque toda vibración auténtica requiere presencia. Así que empecemos por ahí. No quieras exprimir la vida sin pelarla. No quieras comunicar sin abrirte. No quieras crear conexión sin quitarte al menos una capa del disfraz. No necesitas quedarte desnudo en cada conversación, pero sí necesitas desabrochar algo. ¿Y cómo se hace eso sin quedar emocionalmente en calzones? Con pequeños actos de verdad, con prácticas cotidianas que no parezcan ejercicios espirituales, pero que sean revoluciones silenciosas. Te dejo algunas, no como recetas milagrosas, sino como llaves. No tienes que usarlas todas, solo encontrar la que vibra con tu puerta. 1. Cambia la forma en que saludas. Cuando digas ¿cómo estás?, que no sea protocolo, mírale los ojos, aguanta el silencio incómodo. Si responde bien, espera 2 segundos más. A veces el verdadero ¿cómo estás? Aparece justo después del automático. 2. Reduce el ruido innecesario. No respondas de inmediato todo lo que recibes. No todas las preguntas merecen respuesta inmediata. No todos los mensajes requieren justificación. La demora con presencia vale más que la velocidad vacía. 3. Habla solo si puedes mejorar el silencio. No porque el silencio sea perfecto, sino porque hablar sin conciencia es como dejar notas de voz en el universo sin saber a quién se las estás enviando. 4. Escribe algo que no vayas a publicar. Una carta, una confesión, una queja honesta, un agradecimiento sin destinatario. No todo lo que nace en ti tiene que ser contenido. A veces solo necesita ser liberado. 5. Haz pausas. Al hablar, al comer, al pensar, entre una frase y otra, entre un pensamiento y otro. Las pausas no son ausencias, son portales. 6. Ríete más seguido. De ti, de tu ego, de tus intentos fallidos por sonar profundo, de esa vez que pensaste que lo tenías todo resuelto y te olvidaste las llaves en la heladera. El que puede reírse de sí mismo no se esclaviza con ninguna imagen. Porque si te das cuenta, muchas de nuestras tensiones vienen de intentar sonar coherentes cuando aún estamos entendiendo lo que sentimos. Queremos decir lo justo mientras el corazón aún no termina de escribir la idea. Y eso, además de innecesario, es antinatural. El alma no trabaja con deadlines, no entrega reportes, a veces simplemente necesita un poco más de tiempo. Y en ese tiempo, puedes observar algo esencial, la forma en que te hablas. Muchos quieren comunicarse mejor con los demás, pero se insultan a diario cuando se equivocan. Se llaman torpes, se piden disculpas por sentir, se avergüenzan por no poder más. Si eso te suena familiar, tal vez tu primer trabajo no sea hablar mejor hacia afuera, sino hablar distinto hacia adentro. Imagina que todo lo que dices de ti mismo lo escucha un niño de 6 años que te admira. ¿Le dirías lo mismo? Si no lo harías, entonces ya tienes tu primera práctica. Y si sientes que esto es demasiado, respira. Nadie está pidiendo perfección, solo disponibilidad. Disponibilidad para escucharte más seguido, para responderte con más ternura, para construir un lenguaje que te abrace en lugar de castigarte. ¿Quieres otra práctica? De vez en cuando, habla en voz alta contigo mismo, pero con cariño. Dite cosas lindas sin ironía, aunque te rías, aunque parezca raro. Di, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Di, esto también va a pasar. Di, estoy orgulloso de mí, porque si no lo escuchas de ti, ¿de quién lo vas a esperar? Y cuando lo hagas, aunque sea una sola vez, habrás cambiado la frecuencia de tu historia. Tal vez no lo notes enseguida, pero el cuerpo lo registrará, el ánimo lo memorizará, la vibración lo emitirá, y poco a poco tu mundo exterior empezará a responderte como si te conociera de verdad. Porque eso también pasa. Cuando tú te hablas distinto, los demás empiezan a escucharte de otra manera. Y ahí ya no estás fingiendo, estás comunicando.
No para convencer, no para vender, no para sobrevivir, para ser. Y ser es el lenguaje más alto. Así que, si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya está vibrando distinto. Ya estás en frecuencia. Capítulo 3. Ríe, vibra, despierta. La mayoría de las personas no está buscando felicidad. Está buscando permiso para sentirla sin culpa, porque algo en esta cultura nos enseñó que si estamos bien, tenemos que disimularlo, que la alegría molesta, que ser feliz es ser ingenuo, o egoísta, o irresponsable. Nos convencieron de que estar bien en un mundo herido es una falta de empatía, como si sonreír fuera una traición, como si la risa fuera un lujo. Pero la alegría no es un lujo, es un derecho olvidado. Y también una forma de inteligencia. La inteligencia emocional más elevada no es controlar el enojo, ni gestionar la tristeza, ni sostener el duelo. Es no traicionar la alegría cuando aparece, no matarla con pensamiento, no pincharla con culpa, no cubrirla con justificaciones como «es que tuve suerte» o «no es para tanto», porque sí es para tanto. Porque si estás respirando, si puedes mirar el cielo y sentir que hay algo más allá del algoritmo, del miedo y del deber, eso ya es motivo para celebrar. Una vez escuché a una mujer en el metro decirle a su amiga, «No sé por qué, pero hoy amanecí contenta y eso me da miedo». Y lo entendí. Porque nos educaron para resistir, no para disfrutar. Porque estar en paz se ha vuelto tan raro que cuando lo sentimos, lo sospechamos. Y ahí es donde empezamos a buscar la alegría como si fuera un objeto perdido. Pero la alegría no se busca, se permite, no está allá afuera. Está aquí, pero sepultada bajo capas de expectativas, exigencias, narrativas heredadas y autoexigencia crónica. No necesitas un evento extraordinario para sentirla. A veces basta con un gesto, una canción que suena en el momento justo, una sopa que huele a infancia, un mensaje inesperado, un reencuentro, un olor a pan tostado a las 7 de la mañana. La alegría está en lo pequeño, porque lo grande rara vez llega. Y cuando llega, ya no somos los mismos. El que busca alegría en las metas no está equivocado, pero necesitas saber esto: lo que deseas no siempre trae alegría, pero la alegría siempre trae algo que deseas. La alegría es magnetismo, no porque atraiga lo que quieres, sino porque elimina lo que ya no necesitas, aleja el drama, desactiva el miedo, cambia la forma en que ves el mundo, y al ver distinto, todo empieza a moverse diferente. Pero claro, para permitir la alegría hay que dejar de posponerla. Hay quien dice, cuando tenga tiempo, cuando me cure, cuando pague todo, cuando llegue el amor verdadero, cuando acabe este caos. Pero la alegría no es un premio, es una frecuencia, y si la sigues tratando como meta, nunca la vas a encontrar en el mapa. Una práctica simple: identifica qué cosas te han hecho sonreír sin razón. Hazlo ahora, recuerda, y verás que casi nunca fueron cosas grandes. Fue un gesto, un momento, una risa, una mirada, una conversación absurda a medianoche, un error que terminó en carcajada. Ahí estaba, como siempre ha estado, esperando permiso. Y aquí va una historia. Una mujer de unos 70 años entra cada jueves a la misma cafetería, siempre sola, siempre con un cuaderno en la mano. No pide café, pide agua caliente, 3 rodajas de limón y una servilleta. Luego se sienta y, con una lentitud que parece coreografía, empieza a escribir. Un día, el camarero, intrigado, le pregunta qué escribe cada semana. Ella le contesta sin levantar la vista: reescribo los momentos alegres que olvidé en la semana. Así no se me escapan. Y siguió, sin necesidad de explicar nada más. Esa mujer no buscaba la alegría, la estaba documentando.
Y eso es una práctica. Una forma de decirle al universo, sí, me doy permiso. Sí, me acuerdo de lo que me hace bien. Sí, estoy disponible. No para negar lo que duele, sino para no olvidar lo que sana. Hay algo muy curioso en la forma en que se nos enseñó a relacionarnos con la alegría. Desde pequeños, la vinculamos con el permiso de otros. No te rías tan fuerte. No hagas escándalo. Primero terminas la tarea. Después te diviertes. La alegría, entonces, empezó a ser algo que debía ganarse. No un estado natural, sino un premio condicional. Y eso dejó marcas. Hay adultos que todavía piden permiso para estar contentos, que necesitan una justificación moral para estar en paz, como si disfrutar sin motivo fuese un crimen filosófico, como si reír sin explicación fuera irresponsable. Y no lo dicen así, claro, pero lo sienten. Se nota en cómo se controlan la risa, en cómo rebajan su entusiasmo con frases como, bueno, tampoco es para tanto, o ya vendrá algo que me lo arruine. Se llama autoboicot emocional y es uno de los mayores enemigos de la alegría. Nos pasa como a los que van a una fiesta y no bailan hasta que otro se atreve. Nos quedamos esperando que alguien abra la pista, que otro pida la canción, que alguien rompa el hielo, como si necesitáramos un pionero de la felicidad que nos habilite a entrar en calor. Pero eso es solo otro síntoma de haber atado la alegría a la validación externa. La verdadera alegría no necesita testigos. A veces bailas solo en la cocina. A veces te ríes con la tostadora porque pensaste en algo que nadie entendería. A veces agradeces en voz baja un rayito de sol que entra justo cuando lo necesitabas. Y eso basta, porque la alegría honesta no necesita ser documentada. No necesita filtro. No necesita audiencia. Y sobre todo, no necesita explicación. Lo más hermoso de una emoción verdadera es que no le interesa convencer a nadie. Una vez, un joven con ataques de ansiedad crónica me dijo algo inolvidable. Lo peor no es la ansiedad, es que me da vergüenza cuando estoy bien. Y yo entendí, porque si llevas mucho tiempo en un estado emocional, empiezas a creer que forma parte de tu identidad. Y si de pronto estás bien, no sabes cómo sostenerlo. No sabes si los demás lo van a entender, si vas a tener que explicarlo, si te van a preguntar qué hiciste, qué cambiaste, qué tomaste. Entonces, por las dudas, vuelves al terreno conocido, te saboteas un poco, bajas el volumen del bienestar, disimulas la risa, apagas el entusiasmo. Es como si tu sistema nervioso no supiera tolerar la paz. Y eso no es un defecto. Es una consecuencia. Una consecuencia de haber vivido en modo sobrevivencia tanto tiempo que la felicidad real te resulta ajena, como esos animales rescatados que, al principio, desconfían de cualquier caricia, porque les duele más lo bueno si piensan que puede acabarse en cualquier momento. Y así vivimos muchos, con alegría prestada, con gratitud obligatoria, con risa moderada. Pero hay otra forma. Y empieza cuando decides no interrumpirte cuando estás bien. Cuando sientes que algo lindo te pasa y no lo frenas con el clásico, ¿pero cuánto durará? Cuando no te culpas por sonreír en medio de un mundo roto, porque entiendes que tu alegría también es una forma de resistencia. No es escapar, es sembrar. Una alegría honesta, aunque sea pequeña, aunque dure poco, tiene un impacto más grande que cualquier discurso, porque la alegría es contagiosa, no como un virus, sino como una posibilidad. Cuando alguien se anima a estar bien sin explicarlo, le está diciendo al mundo, se puede, y eso ya es medicina. Una vez, en un pueblo que huele a pan y a tiempo lento, un hombre mayor se sentaba cada tarde en el mismo banco frente a la plaza. No hablaba mucho, no pedía nada, solo observaba. La gente del pueblo ya no lo notaba, era parte del paisaje, como una estatua que nadie cuestiona. Hasta que un día,
Una niña se le acercó con una pregunta que nadie le había hecho en años. ¿Por qué se queda ahí sentado todos los días sin hacer nada? El hombre no respondió enseguida. Miró al cielo como si buscara en las nubes una palabra exacta. Luego sonrió y dijo: porque desde aquí puedo ver el momento en que todo se vuelve simple. La niña no entendió, claro, y tampoco hacía falta. Porque algunas respuestas no se entienden. Se heredan. Esa escena, tan pequeña, tan sencilla, me acompañó por años, porque en ese momento ese hombre no estaba esperando nada, estaba permitiendo, estaba habitando el instante sin pedirle nada a cambio. No estaba meditando, ni trabajando en su trauma, ni diseñando un plan de vida. Solo estaba, y estar ya era suficiente. ¿Te diste cuenta de que la mayoría de nuestros momentos alegres fueron así? No planificados, no estratégicos, no parte de una rutina de manifestación. Llegaron como llegan los mejores olores, sin anunciarse, sin pedir permiso, sin prometer quedarse. Una comida improvisada. Una charla a medianoche. Una canción escuchada por accidente. Una caminata sin rumbo que terminó siendo inolvidable. La alegría verdadera es como el viento. Solo la sientes si estás quieto. Solo te refrescas si dejas de correr. Y sin embargo, pasamos la vida planificándola, poniéndole fecha. Acuérdate cuántas veces dijiste cosas como: cuando termine esto voy a estar más tranquilo. Después de esto recién voy a poder descansar. Cuando me acomode, empiezo a disfrutar. Pero la alegría no tiene calendario. Tiene disponibilidad. Y la disponibilidad no es una fecha. Es una decisión. La alegría llega cuando no la empujas. Cuando dejas de hablarle desde el control y empiezas a susurrarle desde la confianza. ¿Y cómo se entrena eso? Primero, dejando de usarla como excusa. Mucha gente no se permite disfrutar porque dice: no quiero acostumbrarme a estar bien, por si después se va. Como si la alegría fuera una trampa, como si disfrutar hoy fuera garantizar la caída mañana. Y eso, más que un pensamiento, es una herida que dice: si me cuido de lo bueno, tal vez no duela cuando se termine. Pero eso no es cuidado. Es sabotaje anticipado. Nadie puede protegerse del dolor quitándose la alegría. Solo termina viviendo sin ninguna de las dos cosas. La verdadera práctica no es protegerse del final. Es honrar el momento mientras está. Como cuando comes tu plato favorito sin pensar en si engorda. Como cuando te ríes sin calcular cómo suenas. Como cuando abrazas sin medir el tiempo. Eso es permitir. Y eso es vivir. A veces creemos que la alegría depende de un destino, cuando en realidad depende del modo en que caminas. Hay personas que van a la misma oficina todos los días, pero no repiten el camino. Se detienen a mirar una planta nueva en la acera, saludan al mismo perro que los espera en la esquina, cambian de vereda solo para ver el sol de frente. No cambian su vida, cambian su forma de vivirla. Y eso, aunque parezca mínimo, es monumental, porque la alegría no siempre llega para salvarte. A veces llega para acompañarte mientras decides no abandonarte. Vivimos en un mundo que produce más contenido sobre la felicidad de lo que produce felicidad real. Más conferencias que carcajadas, más cursos que calma, más frases de motivación que momentos memorables. Y el problema no está en las herramientas, está en la dirección. Nos están enseñando a buscar hacia afuera lo que solo aparece cuando uno se deja en paz, porque hay estados del alma que no se activan con más información, sino con menos presión. No necesitas otra estrategia para ser feliz. Necesitas desactivar la idea de que solo puedes serlo cuando todo esté resuelto. Esa idea te mantiene atrapado en un bucle de espera infinita, como si la alegría tuviera que pedirle permiso a tus pendientes para manifestarse,
como si tu paz tuviera que llenar un formulario antes de instalarse. Pero la vida no se acomoda a tus listas, la vida llega cuando la dejas pasar. Por eso hay algo profundamente transformador en soltar la necesidad de explicar por qué estás bien. Cuando te animas a estar en paz sin justificarlo, cuando te sientes pleno sin tener que decir «es por esto», se activa una vibración muy distinta, una frecuencia donde ya no estás negociando tu alegría con nadie, donde no le pides al mundo permiso para sentirte bien, donde no necesitas convertir tu serenidad en un logro, solo la habitas. Y eso incomoda a algunos, porque estamos tan acostumbrados a compartir solo el caos, que cuando alguien dice «hoy estoy bien», se interpreta como un acto de superioridad, como si el bienestar ajeno fuera una amenaza para el drama colectivo. Pero ahí está la práctica más poderosa de todas: aprender a estar bien sin culpa, sin vergüenza, sin tener que pagar un precio simbólico por sentirte liviano en un mundo que se toma tan en serio su sufrimiento. Es como si la alegría tuviera que disimularse, como si fuera mal vista en ciertos contextos. Hay personas que no se animan a sonreír en reuniones porque creen que parecerán poco profesionales. Otras que no se permiten disfrutar de un momento porque sienten que están traicionando a quienes no pueden hacerlo. Pero no es tu felicidad la que lastima. Es la desconexión de los demás con la suya lo que les duele. Y no viniste a resolver eso. Viniste a recordar que se puede vivir distinto. A veces basta con eso, con ser el que no se queja, el que no compite por quién sufre más, el que no colecciona angustias como trofeos emocionales, el que no necesita ser el más dolido para sentirse validado, el que sonríe sin ironía, el que escucha música en voz alta, el que abraza sin prisa, el que dice «esto me hizo feliz» y se queda en silencio después, dejando que el eco haga su trabajo. Eso no es ingenuidad, es sabiduría. Y claro que habrá días oscuros, claro que va a doler, claro que vas a dudar, pero no estás aquí para fingir alegría, estás aquí para no olvidarte de que existe, para recordarte que incluso en los peores momentos hay pequeñas luces que no se apagan, el sabor del té, el mensaje de alguien que pensaste que ya no estaba, la risa que aparece cuando todo parecía perdido, el aire que entra solo, sin que lo pidas. Y si aún no sabes cómo activar esa presencia, puedes empezar por algo simple. Observar lo que estás haciendo como si lo hicieras por primera vez. Mira tu mano, siente tu ropa, escucha tu propia respiración. Lava un plato como si estuvieras limpiando una herida vieja. Come sin mirar el celular. Di buenos días como si fuera un conjuro. Regala una sonrisa aunque no sea de vuelta. Vuelve a habitar el gesto. Porque a veces la alegría no llega porque estás esperando fuegos artificiales y se te están escapando las luciérnagas. Hay días en que la alegría no entra por la puerta principal. Llega por una endija, por una rendija mínima entre las obligaciones. Se cuela en el aroma del pan caliente cuando no esperabas nada. En el momento exacto en que te das cuenta de que nadie te está observando y por fin te relajas. En la frase escrita sin pensar que suena mejor que todo lo que habías ensayado, ahí aparece, como si siempre hubiera estado, esperando que la dejaras pasar. Y no es grandiosa, no es épica, no viene con orquesta, es una vibración tenue, como un escalofrío leve en la espalda, como un suspiro que no sabías que necesitabas. Es eso que sientes cuando algo te sienta bien, sin explicación, como una ropa cómoda, como un reencuentro inesperado, como un plato sencillo que sabe a hogar. A veces, la alegría no te transforma la vida, solo te la acomoda, te pone en eje, te recuerda que no todo está mal, que no todo es urgente, que todavía hay cosas que funcionan, como tu risa, como tu piel, como tu intuición, como tu capacidad de sorprenderte. La mayoría de las personas no necesita más logros, necesita más momentos así, más espacios donde no tenga que rendir cuentas por estar bien,
donde no haya que pagar la entrada a la felicidad con sacrificio previo, donde no haya que justificar el descanso, donde la calma no sea vista como falta de compromiso, donde reír no sea señal de desconexión, sino de profundidad bien resuelta. Porque hay una profundidad que no necesita ser solemne, una sabiduría que no se predica, pero se contagia, una alegría que no grita, pero se instala. Y a veces, lo que la reactiva es algo tan sencillo como decir las cosas con intención. No repetir frases lindas, sino hablar desde el centro. No adornar lo que sientes, no forzar lo que no está, pero cuando aparece, no esconderlo. Una práctica que puede cambiar tu energía sin que te des cuenta es hablar de lo que te gusta en voz alta, aunque no haya nadie, aunque no tenga utilidad, aunque suene trivial. Di, qué bien se siente esto. Di, me encanta este aroma. Di, esta canción me toca algo. Esas frases no son decorativas, son anclas, son formas de afirmar tu derecho a estar bien sin tener que explicar por qué. ¿Quieres otra? Escribe una lista de todo lo que te hizo reír en el último mes. No importa si fue ridículo, si fue un meme tonto, si fue una frase dicha en el transporte público, si fue una caída tuya, si fue una mirada. Anótalo, nómbralo, hónralo, porque la memoria emocional también se entrena. Y si solo estás recordando lo que te lastimó, estás haciendo ejercicio con la tristeza y dejando atrofiada tu alegría. Y si te cuesta encontrar momentos así, no te preocupes. No se trata de tener una vida perfecta. Se trata de activar una percepción más disponible, una mirada que no pasa por alto lo bueno por estar entrenada en detectar lo malo. Porque la mente ama los problemas, los colecciona, les pone nombre, les saca copias, pero la alegría es más tímida. Si no la saludas, se va. Y no se trata de optimismo superficial. Se trata de reeducar la atención, de mirar con otros ojos, de hacer espacio, de frenar un poco la carrera interna, porque muchas veces no estamos tristes, estamos acelerados, no estamos vacíos, estamos distraídos, no estamos rotos, estamos desatendidos. Y si todo eso se acomoda, la alegría, que nunca se fue del todo, aparece de nuevo, no con grandes promesas, solo con su cara de siempre, la misma que tenía cuando eras niño y te reías sin saber por qué. Un día alguien preguntó cuál era el mayor acto de rebeldía en este mundo moderno. Esperaban una respuesta heroica, tal vez política, tal vez espiritual, pero la respuesta fue otra. Fue simple, fue silenciosa, fue incómoda. El mayor acto de rebeldía hoy es estar en paz. Porque la paz no vende, no compite, no grita. La paz no necesita probar nada. Y en un mundo que gira sobre el eje del drama, estar bien sin culpa es como encender una antorcha en mitad del caos. No para iluminar a todos, sino para recordarte que aún puedes ver. Y si encima te ríes, ya es revolución. No una risa fingida, ni cínica, ni hueca. Una risa de esas que salen cuando el alma se sacude. Una risa que no disimula, que no pide permiso, que no busca encajar, que dice, estoy aquí, vivo, incompleto pero vibrando. Una risa que no niega el dolor, pero que tampoco se deja gobernar por él. Porque hay una risa que no suena fuerte, pero sí profundo. Una alegría que no baila, pero sostiene. Una paz que no duerme, pero abraza. Y si llegaste hasta aquí, ya la estás sintiendo. Quizás suave, quizás como un recuerdo, quizás como una pregunta. Y si no se trata de lograr más, sino de permitir más. Permitir el descanso. Permitir la ternura. Permitir el error sin castigo. Permitir la alegría, aunque aún falte. Porque siempre va a faltar algo. Pero si lo que hay se agradece, el alma se acomoda.
Y cuando el alma se acomoda, todo lo demás encuentra su lugar. Tal vez por eso los sabios más profundos no hablan tanto de trascender. Hablan de volver. Volver al cuerpo. Volver a lo simple. Volver al gesto. Volver a lo que ya era sagrado antes de que necesitáramos probarlo. Como un pan recién horneado. Como una siesta con el corazón latiendo suave. Como un silencio que no duele. Esa es la verdadera alegría. La que no depende del contexto. La que no se posterga. La que no se mide. La que no se acumula para después. La que no se repite como afirmación vacía. La que se vive en la piel cuando dejas de buscarla como premio y empiezas a recibirla como derecho. Y si aún no sabes cómo hacer para vivir así, te lo digo con toda la honestidad posible. No hace falta saber, hace falta permitir. Y permitir es soltar una frase al día que te aleja de eso. Una sola. No puedo. No es para mí. Ya es tarde. Siempre me pasa lo mismo. Una frase menos, un pensamiento menos, una historia vieja menos. Y entonces, el alma empieza a respirar. No todo lo que vibra hace ruido. Y no todo lo que brilla se ve. A veces la transformación no se nota, pero se siente. Y si llegaste hasta aquí, créelo, ya cambiaste. Aunque no lo hayas notado, aunque mañana te olvides, aunque el mundo siga igual, tú ya no estás en el mismo lugar. Porque la vibración que activaste en este viaje no se apaga. Solo se acomoda, solo espera el momento justo para volver a ser compartida. Y cuando lo hagas, cuando hables desde este nuevo espacio, cuando digas menos y vivas más, cuando rías sin explicación, cuando ames sin estrategia, cuando mires sin juicio, cuando descanses sin culpa, entonces el mensaje se completará. No en estas páginas, en ti. Porque este libro nunca quiso enseñarte nada. Solo quiso recordarte algo que ya sabías. Que la alegría no se busca, se permite. Y si se permite, se expande. Y si se expande, puede cambiar el mundo. Y tú ya empezaste a hacerlo. Gracias por estar. Gracias por permitir. Gracias por recordar. Este no es el final. Este es el punto exacto donde la alegría se queda. Ahora vive, de verdad. Y que tu risa sea la firma. Tu vibración, el mensaje. Y tu alegría, el legado. Porque eso solo tú puedes hacerlo. Y ya es hora. Nos vemos pronto, aquí, en Hágase la Luz. Sigamos encendiendo la vida juntos.